Bendito sea. Hermano, es que los cristianos tienen que estar gozosos. Está la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si se les da gracia. Una vez unos africanos carnívoros agarraron un grupo de personas que iban a acampar a África y se los comían, los hervían en el caldero y se los comían. Y viene un señor y se para y dice: no me coman a mí, que yo sufro de azúcar. Le dice un indígena: no te apures, te comemos como postre entonces. Te comemos como postre, porque se está dulce. Ay, sí, bendito sea el Señor. Pero qué bueno que estamos aquí para adorar y glorificar al Señor. Hermanos, quiero a nivel de información decirles que dentro de los estatutos de la iglesia, cualquier hermano que se reúna con nosotros tiene que durar 6 meses según el reglamento para ser miembro. Gloria al Señor. Pero los hermanos bautizados aquí, los hermanos que se han bautizado en medio nuestro, ya inmediatamente tienen derecho a voz y voto en la iglesia, porque se bautizaron acá. Todo el que llega por alguna otra vía, pues esperamos el tiempo reglamentario, que son 6 meses. Y queremos darle a nuestra hermana Élida, Oaxaca, este certificado de membresía, que no se lo habíamos dado, hermana. Pase por aquí, hermana Élida. Por este medio certificamos que Élida, Oaxaca, es recibida como miembro en plena comunión después de haber confesado públicamente a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador personal. Por lo tanto, esta iglesia le confiere la membresía completa, ya que ha sido capacitada e instruida en sus privilegios, derechos y obligaciones, y ha llenado todos los requisitos que esta entidad requiere a todo miembro, dado por la Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor, el día 22 de enero del 2023 en la ciudad de New York. Hermana Élida, que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. ¿Quiere decir una nota a la iglesia? Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Yo le doy la honra y la gloria al Señor. Amén. Amén. Con este papel que se me ha entregado. Amén. Sé que soy su hija desde el momento que la recibí. Así es. Pero como anunciaba el pastor, para tomarse como miembro de la iglesia, no tengo 6 meses. Si el Señor lo permite, voy a cumplir 2 años más o menos de estar acá en esta iglesia, y le pido al Señor que me siga teniendo acá con esta iglesia que alaba y bendice ese nombre tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos adelante en su palabra, porque así lo manda el Señor. Amén. El Señor le bendiga. Gracias, hermana Élida. Hermosas palabras. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Hermanos, le voy a pedir que nos pongamos de pie todos y vamos a tener la lectura correspondiente a este día de parte de la palabra de Dios. Y la misma se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Usted lo tiene en su programa. El título que yo he elegido, un poquito extraño: corderos, palomas, lobos, serpientes. Es un título extraño, pero es que yo siempre he dicho que la Biblia es un reto. La Biblia no es un libro para dormir gente, no. La Biblia está lleno de grandes desafíos. Y el capítulo 10 de Mateo, desde el verso 16 hasta el 22, la palabra del Señor dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Padre Santo, Padre Celestial, Dios de sublime gracia, precioso Hijo de Dios, en esta tarde, oh precioso Espíritu Santo, también nos ponemos en tus manos, Señor. Permite, oh Espíritu de Dios, que fluya con la información, la unción de tu Espíritu, Señor, y que podamos ser en esta tarde alta y poderosamente edificados en tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano aquí presente en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Se pueden sentar. Amados, el contexto de este capítulo 10 de Mateo nos ofrece una tipología maravillosa. Nos ofrece una referencia y nos ofrece también la concordancia perfecta que tiene el perfecto Dios con las declaraciones del Antiguo Testamento y las declaraciones del Nuevo Testamento. Porque nuestro Dios es un Dios coherente. Yo lo he dicho muchas veces. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de las Sagradas Escrituras, no dice ahora una cosa y ahorita dice otra. Dice que Él es el Padre de las luces, o sea, de las estrellas y de los astros. Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombras de variación. O sea que lo que Dios dijo, lo dijo. Y el contexto y el trasfondo, que no los leímos aquí, habla del nombramiento de los 12 apóstoles. Fueron llamados, fueron comisionados por el Señor Jesús. El apóstol era llamado con una misión específica, pero una misión especial también. No como en estos tiempos modernos, que cualquiera es apóstol. Cualquiera es apóstol. Cualquiera se arroga el título de apóstol. Pero realmente el servicio a Dios y a los hermanos es lo que revela realmente quiénes somos, no los títulos que nos ponemos por encima. Y hay una maravillosa conexión. El número 12 bíblicamente es muy importante. Porque si usted viaja al libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, capítulo 13, usted va a leer que Moisés comisionó a 12 hombres también. ¿Usted cree que esto es casualidad? No, es la concordancia perfecta que tiene el Dios del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. Y el Dios de nuestra era también es el Dios de la Biblia. Comisionó a 12 hombres. ¿Con qué finalidad? De conquistar la tierra prometida. Primeramente lo enviaron como espías y luego a conquistar. Jesús ahora comisiona a 12. Aquí comenzando este capítulo 10. Pero usted revisa el capítulo 10 también, pero del Evangelio según San Lucas, y más que 12, Jesús comisiona a los 70 ya. 70 hombres. Usted va nuevamente al libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, y Dios, a través de Moisés, comisiona 70 ancianos también. Y el Señor le dice a Moisés: yo tomaré de tu espíritu y lo pondré sobre ellos. Espíritu, hermano, significa poder, significa autoridad, significa capacidad. Bendito sea el Señor. Tomaré de tu espíritu, le dijo Dios a Moisés, y lo pondré en los 70 ancianos. Cuando Jesús comisiona a los 12, cuando Jesús comisiona a los 70, en Lucas capítulo 10, Jesús está transmitiendo el poder y la autoridad en esos apóstoles. Gloria a Dios. Recuerde, hermanos, que el término apóstol es una terminología del Nuevo Testamento. Usted no va a encontrar el término apóstol en el Antiguo Testamento. Es un término del Nuevo. Pero tanto en el libro de Números
como en el Nuevo Testamento, significa enviados. Moisés envió a 12, comisionó a 70 también para ser enviados, y Jesucristo igualmente. Eso es lo que significa apóstol, ser enviados a una misión especial y determinante de parte del Señor. Y usted dirá, pero hermano, ¿cómo es que le otorgó poder? Porque aún no había llegado Pentecostés. Todavía no había llegado el derramamiento del Espíritu Santo. Pero hermanos, Jesús y el Espíritu son equivalentes. Usted revisa 2 de Corintios 3:13. ¿Y qué dice la palabra? Porque tenemos que hablar con la palabra. Que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Jesucristo, el poder de Cristo es equivalente al Espíritu Santo. Y le otorgó poder a los 12. Y le otorgó poder a los 70. Y nos ha otorgado poder a nosotros en estos tiempos para llevar a cabo la proclamación. ¿Qué usted cree que hizo Rodolfo hoy? Testificar de Cristo acá. A eso que el Señor nos comisiona, pero necesitamos valor para eso. Usted ve a Orlando parado aquí cantando la primera vez, se necesita valor. Gente de muchos años, lo he visto cancanear, le he visto moverse las rodillas temblando cuando se presenta frente a una audiencia. Jesús le otorgó poder a ellos. Cuando Jesús le otorga el poder, siendo respetuoso de la Biblia, el poder que Jesús le otorga a los discípulos fue un poder provisional. ¿Por qué? Porque la atribución del poder la iba a traer el Espíritu Santo. Hechos 8:1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. No ofende a Jesús esto. Pero el poder que Jesús le otorga a sus discípulos es provisional. ¿Por qué? Porque Jesús no interfiere con la función del Espíritu. Y el Espíritu no interfiere con la función de Jesús. Y ambos no interfieren con la función del Dios Padre, del Todopoderoso. Ya en Pentecostés sí se derramó de manera total la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aún ese poder provisional que Jesús puso en esos discípulos, eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Y usted revisa el comienzo de ese capítulo 10 de Mateo que estamos tratando hoy, y usted se preguntará en qué consiste el poder. Bueno, ahí está narrado. Ahí está narrado. Dice que sanarán enfermos, que limpiarán leprosos. Dicen que resucitaremos muertos en el nombre de Jesús y que expulsaremos demonios. El verso 8 de este capítulo 10 donde estamos dice: y por gracia daréis por gracia, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el poder que Jesús le otorgó a sus discípulos, primero a los 12, luego a los 70, fue gratuito. Por tanto, nosotros, igualmente que los apóstoles, cuando estemos haciendo nuestra labor, debemos hacerla sin exigir nada a cambio. Dad por gracia lo que por gracia recibís. Dice el verso 8. Hoy en día muchos líderes no se acogen a ese versículo bíblico. Dan por gracia la oración, el compañerismo. La mayoría de los líderes modernos quieren que le hablen de números. De números. Dime cuánto tú me vas a pagar para ir a predicar a la iglesia. Dime cuánto me vas a pagar por ir a tocar el piano y cantar y hacer cuantas cosas. En estos días, oí por los medios, un famoso predicador, me reservo su nombre, estaba enojado con la congregación él. Y él tomó un jugador de la NBA, millonario, y él dijo, enojado con la congregación, que él tenía que ser más rico que ese jugador de baloncesto. Que si ese hombre era millonario, él tenía que ser multimillonario. Y usted no lo puede buscar, hermano. Eso está en YouTube ahí. Usted lo puede buscar para que usted vea que yo no me lo estoy inventando. Dice que ese jugador de baloncesto, si es un hijo del diablo y es millonario, que él es hijo de Dios y él quiere ser multimillonario. Enojado con la congregación.
Porque él quiere que la congregación lo haga rico a él. ¿A través de qué? De ofrendas y diezmos. Hermanos, son gente con una pobreza espiritual terrible. Jesucristo dijo en Apocalipsis: ustedes son lo que son unos pobres, ciegos, desventurados y desnudos, dice el Señor. Eso es torcer la palabra del Señor. Dice el verso 8: dad por gracia lo que por gracia recibís, dice el Señor. Que las ofrendas es bíblico, sí. Eso es la contribución voluntaria según la capacidad de cada creyente. Pero yo enojarme, yo queriendo hacerme rico. Mire, ese famoso predicador no simplemente quería ser millonario, él quería ser más rico que el jugador de baloncesto. Si ese hombre es millonario, yo tengo que ser multimillonario, porque él es un hijo del diablo y yo soy un hijo de Dios. Cuánta pobreza en el espíritu, hermano. Pero peor son la gente que lo siguen. Peor son la gente. Porque Cristo dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pero la gente cree que este libro es un adorno. Bueno, lo voy a abrir en mi casa, en el Salmo 23, para que me proteja. Un resguardo contra los malos espíritus. No, la Biblia es para examinarla. La Biblia es para aplicarla a nuestras vidas. Y que no venga un gracioso a querernos obligar a hacer cosas y a pedirnos cosas que el Señor no nos ha pedido a nosotros. Dad por gracia los que por gracia recibisteis. O sea, el Señor te dio su autoridad. El Señor no te pidió nada. Hazlo así mismo tú. Porque el Señor va a suplir tus necesidades. Él prometió que no nos dejaría ni nos desampararía nunca. Pero hermanos, si yo estoy más pendiente de la lana que de las ovejas, yo no soy un siervo de Dios. Yo lo que soy es un obrero fraudulento. Pablo los denuncia aquí en el Nuevo Testamento. Obrero fraudulento, dice el apóstol Pablo. Gente tramposa, hermanos. Son obreros de las tinieblas y de la oscuridad, del fraude solamente. Pero amados, usted lo va a ver el poder que Jesús delegó en el contexto, en el trasfondo de ese capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Y Jesús envía ahora a esos discípulos. Y Jesús le dice, ya diciéndolo en un lenguaje coloquial de nosotros, cuando dice yo os envío como ovejas en medio de lobos, es como si el Señor le estuviera diciendo, miren, yo lo estoy enviando a una misión peligrosa. Yo lo estoy enviando como si fueran ovejas ustedes en un nido de lobos. Estén alertas como las serpientes, pero sean humildes como las palomas. Eso es lo que está diciendo el Señor en un sentido coloquial. Y hay algo que uno no entiende muy bien y le ha creado muchos problemas al entendimiento cristiano. Porque cuando Jesús envía a estos discípulos, parece que los envía, no los envía con fuerza, no los envía dominantes, los manda débiles, aparentemente débiles, los manda el Señor a ellos, los indefensos. Porque si el Señor dice, yo os envío como corderos en medio de lobos, lo está mandando indefensos a ellos, aparentemente indefensos lo está enviando el Señor. Porque pensamos, si el Señor delegó autoridad en los discípulos para sanar, para resucitar muertos, bueno, cuando aparezcan los lobos, el Señor vendrá y nos libertará. Pero eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Dice que los lobos nos llevarán al concilio y que seremos azotados, dice la palabra del Señor. Y usted dirá, pastor, pero nuestro campeón de la eternidad no vendrá y nos libertará. El que venció los principados y las potestades con la obra de la cruz no vendrá. Pero pastor, el mismo Espíritu de Dios que le tapó la boca a los leones en Daniel capítulo 6 no vendrá ahora a detener los lobos que van a venir contra nosotros. Eso es lo que el texto dice. No vendrá.
No vendrá el Señor a liberarnos de los lobos. ¿Usted sabe por qué? Porque el que siempre está no tiene que venir. El que siempre está con nosotros no tiene que venir. Gloria al Señor para siempre. Sí, en el capítulo 6 del libro de Daniel, el Señor tapó la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel en el foso de los leones. Dios le tapó la boca a los leones, no se la va a tapar a un grupo de lobos, una manada de lobos que vengan contra nosotros. Pero hermano, un lobo comparado a un león es como usted poner un gatito frente a un pitbull. Un gato no le puede hacer frente a un perro pitbull, jamás. Y el Señor se ocupó de los leones allí. ¿No tiene el poder de ocuparse de los lobos? Claro que sí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, Dios se glorifica cuando Él nos envía débiles y indefensos. Aprendemos a confiar más en Dios cuando Él nos manda así. No es que Él nos ha dejado, no. No es que Él nos ha dejado. Dice que los lobos nos llevarán allá a los concilios y que seremos azotados y maltratados. Y en otros versos dice hasta matados también, muertos por causa de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, aquí menciona 4 tipos de animales. Aquí, el título que yo le puse. Habla de corderos. Habla de serpientes. Habla de palomas. Pero este pasaje bíblico nos ofrece una revelación en tercera dimensión. Si usted lo lee y solamente está viendo corderos, lobos, serpientes y palomas, usted no está aprendiendo nada. Estamos donde empezamos todavía. No hemos aprendido nada. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ir más allá de la palabra escrita, de la palabra impresa. Si usted está mirando animales solamente, que lo que son es una representación, entonces no estamos todavía necesitados de leche. Las ovejas son los enviados del Señor, somos nosotros. Comenzó con 12, luego 70 en Lucas 10. ¿Y quiénes son los lobos? Esa sociedad allá afuera. No mire lobos de verdad, vea la representación bíblica. Una sociedad hostil que se opone a que el mensaje llegue a la gente. Pero ¿por qué tercera dimensión? Primeramente nos vimos nosotros en las ovejas, los enviados. Ahora vemos los lobos como la sociedad, que son la gente, son las personas que se oponen al evangelio. Recuerden, Satanás es el príncipe de ese mundo. Y Satanás, para operar, necesita cuerpos, necesita personas. Usted ve esas masacres que hay en diferentes estados. Ellos utilizan o pistolas o armas de asalto. Satanás necesita un cuerpo para actuar. Él no puede actuar en el aire. Entonces, cuando hablamos de lobos, hablamos de la sociedad, hablamos de la gente. ¿Pero por qué en tercera dimensión? Porque no debemos ver la gente como nuestros enemigos. Esa es la tercera dimensión. ¿Quién está detrás de la gente? El que maneja los hilos. Dice esta palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Satanás es el Dios de ese siglo allá afuera. Entonces aprendamos a ver estos versos en tercera dimensión. No nos quedemos en la palabra escrita. Vayamos al espíritu de la letra y preguntemos, ¿qué el Señor me quiere decir con esto de lobos, de corderos, de palomas, de serpientes? Son tipos, hermanos. Son imágenes que el Señor toma para enseñarnos a qué misión nos está enviando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor ha prometido que estaría con nosotros siempre, hermanos. Siempre, siempre. Aparentemente estamos indefensos, pero el poder de Cristo está con nosotros. Dice que nos llevarán los lobos a los tribunales. Lo dice la Biblia ahí. Lo dice la palabra de Dios.
A mí me impacta tanto ese himno que Gladys canta. Guarda el contacto con el Salvador. Ese escritor del libro de los peregrinos, John Bunyan, famoso libro de los peregrinos, no sé si ustedes lo conocen, un libro mundialmente conocido. No sé si son las cargas del peregrino. John Bunyan vivió en el siglo XVI, 1684 aproximadamente. Tenía 4 hijos y uno de ellos era ciego. Y a él lo metieron a la cárcel, al menos que él prometiera no predicar el evangelio. Y él dijo, no, seguiré predicando el evangelio del Señor. Duró 12 años preso. John Bunyan. ¿Y usted cree que ahí no estaba Dios? Claro que ahí estaba Dios. Bendito sea Dios para siempre. Ahí estaba el Señor. Y ese himno que Gladys cantaba, cuando guardamos el contacto con el Señor, estamos dispuestos a lo que sea. No se pinte un futuro idílico. Dios sabe lo que hace. A quien Dios quiere, le tapa la boca a los leones. Cuando Dios quiere, deja que los lobos nos lleven a los tribunales. Pero todo es obra del Señor. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice la palabra. Hay gente, hay líderes que andan prometiendo un futuro aquí en la tierra idílico. Mira, a ti no te va a ir mal, no van a haber dificultades. Lo importante es estar en el Señor. Lo importante es estar en el Señor. Nunca se me olvida el testimonio de Justino Mártir cuando los romanos estaban matando a los cristianos. Y eso está escrito, hermano. Ese hombre o era loco o su vida a él no le importaba. ¿Dónde están los que están matando a los cristianos? ¿Dónde están? Y salió medio a la calle a buscar los verdugos que estaban matando a los cristianos. No fue que él se quedó escondido, no. Diciendo, ¿dónde están los que están matando a los cristianos? Él salió medio a la calle a buscarlos. Y como yo le he dicho a ustedes, hermanos, el imperio romano tenía unas clases de muertes. Esa espada romana, eso era horroroso. La espada romana tenía 2 filos. Y no había nada que se le opusiera a esa espada. Y él salió a buscar a los romanos. Yo estoy dispuesto a morir, porque si Cristo murió por mí, yo estoy dispuesto a morir por mi Cristo. Ese hombre guarda el contacto con el Salvador. Hermano, en la soberanía de Dios está si Él deja que los leones nos devoren, o nos libre y le tapa la boca a los leones. Pero no podemos hacer promesas que Dios no ha hecho en su palabra. No podemos hacer promesas que Dios no hace en su palabra. Pero cuando estamos en contacto con el Señor, estamos dispuestos a aceptar lo que Dios mande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos da el valor, amados hermanos. Le servimos a Dios con quebrantos y le servimos a Dios sanos también. Adoramos al Señor en cualquier circunstancia. Porque si esperamos el tiempo ideal de que estar siempre en salud y que la economía esté floreciente, mire, lo ideal no existe en este mundo. Entonces nunca le vamos a servir al Señor. Entonces sí, hermanos, el Señor no vino en esta ocasión. El Señor dijo que los lobos nos llevarán. Él no dijo probablemente, no. Y seréis llevados, dijo el Señor. Pero el Señor va a estar con nosotros en los tribunales también. Porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin. Y usted dirá, pero hermano, ¿por qué seremos llevados por lobos? ¿Qué usted cree que hizo Dios cuando mandó a Jesús al mundo? Dice, me rodearon perros rabiosos, dicen los salmos, anunciando la gente aborrecible que iban a atrapar a Jesús. Amados, Dios, el Señor, no nos pide nada que Él no haya cumplido primero. Usted sabe que hay líderes que se sientan tranquilos y nada más le dicen a los demás, haz esto, haz lo otro, cárgate aquello. Y no mueven con un dedo, no mueven nada. Aprovechan mucho, y se aprovechan mucho de aquello de que hay que delegar. Mire, hay que delegar, pero el líder tiene que dar ejemplo también. Un líder de aquí del Bronx, mire hermano, se me cayó del... Yo lo admiraba tremendamente.
Fuimos como voluntarios nosotros allá. Yo lo admiraba por las charlas porque él era muy práctico. Pero un día lo vi sentado solamente ordenando, como un Dios. Hagan esto, hagan aquello. Y yo me puse a verlo, digo, ¿y dónde está el ejemplo? Es verdad, el líder delega, pero el líder tiene que dar ejemplo también. No poner a otro como burro de carga. El líder tiene que contribuir con su inspiración. Y una vez frente a mí, cuando yo le estoy repartiendo comida a una señora anciana, a la señora se le cae un canasto y él está ahí al lado de ella. Y le dice la señora, por favor, señora, ayúdeme. Y él me mira a mí y dice, yo no puedo hacer eso. Ayudar a la señora. Yo dije, este no es un líder. Yo aquí no duro un día más. Este señor no es ejemplo para mí. Ese no es un verdadero líder. ¿A qué vino el Señor? ¿A servir o a ser servido? El Señor vino a servir. Hermano, Dios no nos pide nada que Él no lo haya dado primero. Uno dirá, wow, ahora está enviando a los discípulos en medio de lobos. ¿Qué usted cree que hizo Dios cuando envió a Jesús? ¿A un crucero por el verano, por el Caribe? No. Lo mandó a sufrir, lo mandó a la humillación y lo mandó a morir acá al mundo. Perros rabiosos, dicen los salmos. Dios, el Señor es un líder, mire, competente. El Señor no nos manda a hacer algo. En primer lugar, el Señor no nos manda a hacer algo que Él sabe que no podamos hacer. A Orlando le pedimos que estuviera aquí al frente con esa alabanza de que levanto mis manos. Y él supo que él podía hacerlo. En el nombre del Señor. Dios no nos pide nada que nosotros no podamos llevar. Ahí Berenice tiene a su hijo Christopher. Berenice sabe que su hijo puede cargar 5 libras, una funda de azúcar de 5 libras. Berenice no le va a poner una funda de 15 libras al muchacho, porque ella sabe que no lo puede llevar. Así es Dios con nosotros. Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Y el segundo principio es que Dios no nos manda a hacer algo que Él no ha hecho primero por nosotros. Gloria al Señor para siempre. Entonces esto del Señor enviar, Dios siempre estuvo con Jesús, lo envió a morir por nuestros pecados, pero Dios siempre estuvo con Jesús, a diferencia del Calvario, donde hubo allí una ligera separación. Cuando Jesús echó el pecado de la humanidad sobre sus hombros, y el Dios de los cielos, siendo tan santo, tuvo que darle la espalda a su Hijo. Por eso fue que Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo el Señor. Pero es que Dios es demasiado santo y no puede ver el pecado. Pero Dios estuvo todo el tiempo con su Hijo. Nunca lo dejó y nunca lo desamparó. Así es que, hermanos, llegando al meollo de toda esta información, tenemos que estar preparados para lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Lo que el Señor no nos manda es ir y abrirle la boca a los lobos y meternos allí. El Señor no nos manda provocaciones. El Señor no nos manda hacer desórdenes y hacer violencia. Pero en el interín de la misión pueden aparecer lobos y nos pueden llevar a los concilios. Decían algunos teólogos que ellos no saben, todavía debaten con esta época, hermanos. Porque hoy en día, ahora, estas persecuciones no se están dando, por lo menos en este lado de Occidente, aquí en Estados Unidos, estas persecuciones no se están dando. Tenemos que ser honestos. Y algunos eruditos dicen, wow, cuidado, porque si los profetas fueron perseguidos, los apóstoles igualmente perseguidos y torturados, esta generación no será perseguida también, porque no somos mejores que los demás. Pero ahora mismo eso no se está dando aquí, por lo menos acá, en Occidente. ¿Por qué? Yo me puedo parar en una esquina allí y propagar el Evangelio y nadie me molesta, nadie me persigue. Yo no sé mañana qué va a pasar. Yo no sé mañana. Pero los exégetas debaten y nos dicen que debemos estar preparados, porque puede suscitarse una persecución contra el pueblo de Dios. Los profetas fueron perseguidos y los apóstoles también. Los padres de la iglesia del primero y segundo siglo también. Entonces esta generación no es mejor que la de ellos.
Pero todavía no se ha dado eso. No se ha dado eso. Dice que los hijos matarán a sus padres, lo entregarán. Mire qué tremenda generación decadente. Es como cuando usted lo descubren y le dicen, o eres tú o tu padre, o te vamos a justiciar a ti o a tu padre, decide. Gloria al Señor para siempre. Pero hermanos, la moraleja de esto y la enseñanza que yo quiero dejar en tu mente en esta tarde es que estemos preparados para todo. Sea que el Señor evite que los lobos nos lleven, o sea que los lobos nos lleven al concilio. Lo importante es que nuestra vida glorifique a Dios. Esto es lo importante, que nuestra vida glorifique a Dios. Haciendo lo que es correcto, no entremetiéndonos en cosas que no nos corresponden, no andar de mundanos por ahí, haciendo lo que Dios manda. Pero hermanos, la enfermedad glorifica a Dios, la salud glorifica a Dios. Dios ha hablado a través de gente moribunda y han hablado con una convicción y una paz que el que está sano se queda sorprendido. Esa es la gracia de Dios. No ponerle condiciones al Todopoderoso. Lo que Él determine con nuestras vidas, eso nosotros haremos. Jesucristo murió en una cruenta cruz y Él no se quejó. Él aceptó lo que Dios tenía preparado para Él. Usted ve la carta a los hebreos, que hubieron personas que apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, pero hubieron otros que los leones los devoraron. Dios permitió, porque tanto una cosa como la otra glorifican al Señor. Que yo no entiendo cómo Dios maneja sus asuntos. Alguien dijo en una ocasión, para entender todos los misterios de Dios hay que ser Dios, y yo no soy Dios, decía él. Hermano, es una cosa para pensar. Pero esa gente que murieron en el Imperio Romano, en el Coliseo, Dios se glorificó de ellos y Dios tenía el poder de liberarlos. Dios tenía el poder. Por eso nosotros no debemos ser demasiado fuertes con aquellos misioneros que van a otro país y deciden morir en vez de escapar. Como aquella mujer misionera que la acusaron de espía. Ella dijo, no, mire la Biblia, yo soy una misionera. No, la vamos a matar. Esos verdugos creían que esa señora se iba a echar a llorar, que le iba a caer una crisis, pero la señora tenía una paz extraordinaria y los miró y les dijo, ¿me permites orar por ti? El tipo con el cañón en la cabeza de ella. Dígame usted si esa no es la gracia de Dios. Dígame usted. A veces podemos escapar. A veces la gloria de Dios no nos permite escapar. Simplemente darle la vida en pro de la obra de Dios. Y le quitaron la vida a la misionera. Otros testificaron de ese asunto porque ella murió. Pero lo hizo con dignidad, con altura. No debemos tampoco censurar al que decide escapar, hermano. En vez de morir, no debemos de ser demasiado duros con ellos. Es lo que el Espíritu de Dios diga en determinado momento. Ese John Bunyan decía él en sus libros, ¿qué debemos hacer cuando llegue el tiempo de la adversidad? Esa era la gran pregunta. O resisto y peleo, o voy y huyo. Hay un himno, hay un coro que dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Espíritu nos dice, huye, huye. Si el Espíritu dice, no, Dios se va a glorificar en tu vida. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó con Pedro y Pablo? Fue un ángel a la cárcel y los liberó. Las puertas se abrieron de la cárcel. Pero ¿qué pasó con Juan el Bautista? A Juan el Bautista lo decapitaron. El Dios que abrió la celda para que Pablo saliera y Pedro tenía el poder para libertar a Juan el Bautista también. Pero Dios estaba glorificando en la vida de Juan, en su martirio, y se estaba glorificando en Pedro y en Pablo, que eventualmente iban a morir también, iban a dar su vida. Pero en ese punto de la historia Dios lo liberó. Y uno dirá, wow, pero el Señor amaba más a Pablo, que lo liberó de la cárcel y dejó que mataran a Juan. Es una apreciación incorrecta del Dios justo. Es que Dios se glorifica, hermanos. Dios se glorifica. El Hijo de Dios tiene que estar preparado para lo que venga. Si la gracia de Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia.
Un pastor le fue a predicar a una muchacha en la Florida. Ya tenía cáncer terminal. Yo le he contado esa historia a ustedes, para que usted vea la gloria de Dios, hermano. No veamos símbolos solamente en la palabra. Cuando el Señor usa estos animales, Dios nos quiere llevar a algo más profundo. No se quede en cordero, no se quede mirando serpientes. Identifique esas cosas que Dios nos quiere enseñar. Esa muchacha, el pastor fue a verla, supuestamente el pastor lleno de poder. La muchacha tiene un cáncer terminal. Ella añoraba, el sueño de ella era dar a luz, ser madre. Y antes de manifestarse el cáncer, ella y su esposo de rodillas: Señor, danos un hijo, danos un hijo. La maternidad era el sueño de ella. Cuando por fin Dios le concede y queda embarazada, va al médico. Hermano, tenemos que tener el valor de afrontar lo que venga. Con la gracia de Dios lo podremos hacer, porque es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, dice la palabra. La muchacha fue a un chequeo rutinario de su embarazo y el médico le descubre un cáncer. Entonces el mundo se le cayó a ella. El médico la llama porque el médico cree que es de estas creyentes pusilánimes que se iba a echar a llorar. Y el médico le dijo: no te podemos dar quimioterapia. Tú tienes que decidir o la vida tuya o la vida de la niña, porque era una bebé, la hembra. Y esa mujer miró a ese médico, mira, así frente a frente. Dijo: no, doctor, mi hija vivirá. Como si ella no fuera a morir, hermanos. Mi hija vivirá, dijo ella. Y después el cáncer se manifestó y creció. La niña nació saludable, pero el cáncer seguía avanzando. Amado, de alguna manera, de los misterios de Dios, Dios se estaba glorificando allí, porque esa muchacha no se quejó. Le dio ánimo al pastor que fue a visitarla a ella, con la paz y la convicción que ella tenía. Y el pastor va y se le sienta y le dice, y el pastor no entendía la tranquilidad que ella tenía. El pastor no entendía la tranquilidad que ella tenía. El pastor necesitaba la fuerza que ella tenía, la muchacha. Y le dice él: repite el Salmo 23 conmigo. Y ya se estaba quedando débil ella. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ella decía: nada me faltará. Y decía el pastor: yo no entiendo cómo faltándole todo, ella dice con tanta paz, y nada me faltará. Hermanos, esa es la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia del Señor. El pastor dice: nunca he visto tanta paz y tanta convicción en una persona. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, estemos preparados. Estemos preparados para lo que el Señor determine en nuestras vidas. Algo sí no podemos arriesgar jamás, que es la gracia de Dios. Pablo dijo: por su gracia soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Pedro vio la muerte y Pedro no vio nada. El Pedro que negó al Señor 3 veces, lleno de miedo. Pedro, te vamos a crucificar. Parece que yo esperaba que... ¡ay, no me crucifíquenme de cabeza! Yo no soy digno de morir como mi Señor. La gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo entre en tu vida y entre en la mía, tú vas a hacer cosas que tú no crees que la podías hacer. Bendito sea el Señor para siempre. Pero aceptemos lo que el Señor ha determinado con cada una de nuestras vidas. Dice el final que seremos aborrecidos por todos. Dice la palabra ahí, lo que leímos, el último verso. Seremos aborrecidos. No nos convertimos al Evangelio para que la gente nos odie. Nos convertimos para servirle al Señor. Tampoco andamos provocando a nadie para que nos odien. Pero si en el interín que estamos llevando el testimonio del Señor, el mundo nos quiere aborrecer, porque la palabra se tiene que cumplir. La palabra se tiene que cumplir. Y si el Señor dijo que seremos aborrecidos, seremos aborrecidos. Hay que seguir adelante con la misión que el Señor nos trazó. Hay que seguir adelante, sin provocar a nadie, sin herir de manera personal a nadie. Pero tenemos que testificar y que nada nos detenga, hermanos. Amén. Que nada nos detenga. Que vengan los lobos, que vengan los leones, que nos devoren o que el Señor nos permite escapar. Glorifiquemos al Señor. Bendito el Señor. Hermanos, solamente estos versos les quiero dejar. En Hechos 5:41. Lo que sintieron esos discípulos es lo que nosotros debemos sentir.
Lo habían agarrado preso y el concilio lo soltó. Hechos 5:41 dice: y ellos, los discípulos, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Gozosos. Gloria al Señor. Hebreos 11:6. Como yo les dije ahorita, es un misterio que Dios deje que gente muera y Dios deje que otros escapen. Es un misterio, pero Dios sabe glorificarse de una o de otra forma. Cuando Juan el Bautista fue decapitado, ese era el tiempo de Juan ya. Usted no ve a Jesús lamentándose por la muerte de Juan, porque Jesús iba a ser crucificado también. Juan era un hombre valiente y aceptó su destino, aceptó lo que iban a hacer con él. Eran hombres llenos del poder de Dios. Pero hermano, tanto las personas que el Señor permite que se liberen, otros que Dios permite escapar, ambos grupos están unidos por una declaración aquí. Hebreos 11:6. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Déjenme ver, lo tenía aquí el verso. Hebreos 11:16. Oiga, Dios liberó a mucha gente, a otros dejó que los leones se lo comieran. Pero el verso 16 de Hebreos 11 hay una declaración que une a ambos grupos y determina que Dios se glorifica y se agrada. Dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Usted ve? Tanto los que devoraron los leones como los que fueron liberados del martirio, de alguna manera, porque su propósito no había concluido. Pablo dijo: he acabado la carrera. Pero antes de acabar la carrera, Pablo no dijo nada. Pablo tenía que cumplir su ministerio. Esta gente cumplieron. Y en ese versículo están los dos grupos unidos. Dios no se avergüenza de llamarse sus hijos. A algunos Dios no le permitió escapar, pero se glorificó. A otro Dios le dio una forma de escape y también se glorificó. El punto denominador en esto es que Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Que el Señor se ha glorificado en nuestras vidas. Por tanto, hermanos, preparémonos, porque ejemplos recibimos del Señor. Probablemente no pasen cosas graves en nuestras vidas, pero dice un refrán: preparémonos para lo peor, por si viene lo mejor. Es un refrán maravilloso. Porque si viene lo peor, no nos va a sorprender. Estamos esperando lo peor. Dicen que guerra avisada no mata soldados. Pero ¿y si viene lo mejor? Entonces nos alegra. Ni una cosa ni la otra nos sorprende. Gloria al Señor. Denle un gloria a Dios en esta tarde. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. A veces somos vulnerables. A veces el Señor nos manda una misión. Dice que somos como barro, como tinajas de barro. Pero dentro de esas tinajas está el poder de Dios. Una tinaja que si usted la tumba se desbarata. Una tinaja está hecha de barro. Pero dice Pablo que el poder y los misterios de Dios están en nosotros. Bendito sea el Señor. Dios se glorifica. Dios nos hace frágiles. Porque los hombres somos muy vanidosos. Después decimos que fue el poder de nosotros que nos liberó. Que fue nuestra propia capacidad, porque somos orgullosos. Y Dios dice: no, te voy a mandar frágil en medio de lobos, para que tú dependas del poder mío. Gloria a Dios. Padre celestial, en esta tarde, gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias porque es un mensaje de alerta, Señor. Nos mandas como corderos en medio de lobos. Este mundo debería tirar flores por donde pasa un cristiano. Porque un cristiano lo que le hace es bien a la vida, a la sociedad. Un cristiano no hace mal. Un cristiano no es un dolor de cabeza para las autoridades. Pero como la Biblia dice que seremos aborrecidos por todos, pues la palabra se cumplirá. Prepara a tus hijos, Señor. Tú has prometido que nos librará del día de la prueba, Padre. Y si no nos libra, nos dará la fe. Para que gracias a la fe, Señor,
y a la gracia tuya podamos enfrentar y aceptar lo que ya tú has determinado. Pero prepáranos como hijos maduros, Señor. Prepáranos y capacítanos, Padre. Y que nunca nos acobardemos. Porque la Biblia dice que aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y dice Pablo, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero más adelante dice, y nosotros no somos de los que retrocedemos. Gracias, Señor. Damos el valor de tu Santo Espíritu, Padre, para llevar a cabo la misión que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, repitan el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, que el Señor nos bendiga, hermanos.